Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Bueno, bajo enseguida, nos vemos en 5 minutos. Tras colgar, Skylar guardó rápidamente su teléfono en el bolsillo. Con más de 178 centímetros de altura, se dirigió al ascensor y bajó las escaleras. Al llegar a la puerta, tocó el timbre por cortesía, introdujo la contraseña y entró sin esperar a que la dueña le abriera. Vivían juntos como un matrimonio, así que ya fuera el departamento de su novia o el penthouse del piso superior, ambas podían entrar y salir brevemente como pareja. Skylar dio una sonrisa amistosa para saludar a la hermana gemela de su novia cuando entró, pero antes de que pudiera unirse a la conversación entre las dos mujeres sentadas en el sofá de la sala de estar, el sonido del timbre sonó nuevamente. Esa debe ser la entrega de la comida, dijo. Skylar se apresuró a ofrecer sus servicios al ver a su compañera a punto de levantarse del sofá. Una parte de ella simplemente no quería que nadie viera el hermoso rostro de su amante, así que salió a recibir la comida del personal del condominio, quienes siempre atendían con especial atención en esa habitación. Cuando regresó con las bolsas de comida y las colocó en la mesa, las dos mujeres que habían estado charlando se levantaron para ayudar a poner la mesa. Fue un momento breve y cálido, como si formara parte de una familia, pero para su novia esta sencilla comida le provocó más sonrisas que cualquier otra cosa. Mientras estaban comiendo y hablaban, Skylar podía ver lo feliz que parecía su compañera. Normalmente tranquila, hoy charlaba mucho más. Esa pequeña felicidad era contagiosa y hacía sonreír también a todos a su alrededor. En cuanto a Sasapin, después de pasar horas con su hermana gemela menor, como se le pidió, comenzó a comprender la relación entre su hermana y Skylar. Skylar era la dueña del ático de arriba y vivían juntas como cualquier pareja normal. Por eso, Sasapin a menudo observaba en silencio a la pareja de su hermana, intentando comprenderla mejor. Fue solo un instinto natural. Su primer encuentro no les había causado una gran impresión. Aún así, a Sasapin no le desagradaba Skylar sin ningún motivo. Era solo que algo en ella le irritaba, especialmente cuando recordaba las duras palabras que Skylar le había lanzado esa noche. ¿Está bien la comida picante? ¿Te gusta? Lo pediste como si hubieras leído la mente. ¿Cómo podría no gustarme? No, no lo dices solo por ser amable, ¿verdad? Supuse que no te gustaba la comida picante. Cuando vivías en Nueva York, comías comida tailandesa. O todo el tiempo, cuando mamá vivía, le encantaba cocinar comida tailandesa para papá y para mí, y siempre me hacía hablar en tailandés con ella. Dijo que algún día volveríamos aquí y tenía razón. Sabes, creo que si tú y mamá hubieran vivido juntas, te habría querido muchísimo. Le gustaba la gente dulce y educada, y yo, desde luego. Después de hablar de su difunta madre, Atita dejó escapar una suave risa al recordarlo. Demostró lo alegre y tranquila que realmente era su hermana, aunque conocer a su madre en persona era solo un sueño inalcanzable. Atita la conoció a través de las historias que Sasapín le estaba contando. Poco a poco esas historias le ayudaron a imaginar quién era su madre y llenaron su corazón de una hermosa imagen que le acompañaría para siempre. Apenas se habían conocido y sin embargo, después de pasar horas juntas, su vínculo como hermanas ya se sentía profundo, inquebrantable, más fuerte de que las palabras podían explicar. Compartieron tantos recuerdos y experiencias y gracias a ello una nueva felicidad se apoderó silenciosamente del corazón de Atita, una que jamás imaginó sentir. Era el tipo de amor y cariño que emanaba de la sinceridad pura, algo que podía sentir instintivamente. El vacío que siempre había llevado en su vida ahora se sentía un poco más completo, como si algo que alguna vez le habían quitado estuviera siendo devuelto lentamente. Sintió una especie de calidez que nunca había sentido de su padre. Quizás se debía a que Sasapín para ella había empezado a sentirse como un trocito de su madre que había regresado a su vida.
La sala estaba llena de alegría y risas mientras compartían la comida, pero entonces un teléfono cercano comenzó a sonar, desviando la atención de alguien. Me llaman, voy a contestar la llamada. Después de avisar a su hermana y a su novia, Atita se levantó y fue al dormitorio dejando a Skylar y Sasapin solas en la mesa del comedor. El ambiente entre ellas tal vez no habría sido tan incómodo si su primer encuentro no hubiera dejado una sensación tan extraña en el aire. Sasapin miró a la novia y a su hermana y le dedicó una media sonrisa. Mientras tanto, Skylar, plenamente consciente de su error pasado, no iba a ignorarlo. No podía fingir que no había pasado nada. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.